Soy Ignacio Vélez Pareja. He trabajado y trabajo el área de valoración, tanto desde el punto de vista académico como en consultoría. Vamos a mirar por qué se puede decir que el costo de capital depende de los flujos de caja. Y esto lo vamos a hacer mostrando cómo se hace una valoración de flujos consistente y cómo el costo de capital depende del valor, o lo que es lo mismo, de los flujos de caja. Vamos a mostrar la formulación del costo de capital que depende del supuesto que se haga sobre la tasa de descuento de lo que se conoce como escudo fiscal o ahorro en impuestos. Y también, por último, que si se hacen correctamente, todos los métodos producen el mismo resultado en términos de valor y de valor presente neto. Esto último tiene una condición, que es que funciona solo cuando el valor de la deuda coincide con su valor en libros. ¿Qué es el valor? Cuando yo hablo de valor, supongo que es el valor presente de los flujos de caja. ¿Cuáles son esos flujos de caja? Ahorros en impuestos, flujo de caja de la deuda, flujo de caja del accionista, flujo de caja libre y flujo de caja de capital, descontado cada uno a una tasa apropiada de descuento. Hay dos ecuaciones de equilibrio, una de flujos y una de valores, que establecen lo siguiente. En cuanto a flujos, el flujo de caja de capital es igual al flujo de caja libre más el ahorro en impuestos, y esto a su vez es igual al flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista. Por el lado de los valores, dice el valor total de la firma es igual al valor de la firma como si no hubiera deuda más el valor del ahorro en impuestos, y a su vez eso es igual a la deuda más el patrimonio. Es una especie de ecuación contable en donde se igualan los activos con los pasivos, pero aquí estamos hablando de valores, como ya hemos definido. Esto fue propuesto por Modigliani y Miller en 1958 y 1963. Modigliani ganó el Premio Nobel de Economía en el 85 y Miller en el 90. Estos son los famosos papers del año 53 y del año 58 y del año 63. Este enfoque de las ecuaciones de equilibrio de flujo y de valores lo vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a desarrollar y que vamos a mostrar, y que se sugiere que el interesado lo trabaje. En cada caso definido por el supuesto de la tasa de descuento del ahorro en impuestos, se muestran 5 métodos. Con estos 5 métodos se pueden calcular el valor. El primer método es el flujo de caja de capital. El segundo método es el Adjusted Present Value, o APV o BPA de Myers, que lo desarrolló en el año 74, y fundamentalmente es el valor presente de la parte izquierda de la ecuación de flujo, o sea, valor presente de flujo de caja libre y el valor presente del ahorro en impuestos. El tercer método es el que se basa en el flujo de caja libre descontado con un costo promedio ponderado de capital general. Después veremos qué significa esta idea de costo promedio ponderado de capital general. El cuarto es el flujo de caja del accionista, que se descuenta con el costo del patrimonio, que es el costo de capital del accionista, y allí se puede encontrar no solamente el valor del patrimonio, sino también el valor total de la firma. Y quinto, el método tradicional que está en todos los libros de finanzas, con el costo promedio ponderado de capital como tasa de descuento y el flujo de caja libre. Mucha gente usa indistintamente, y a veces yo lo hago,
el costo promedio ponderado de capital, CPPC, como WACC, o sea, Weighted Average Cost of Capital en su sigla. Se va a trabajar con tasas variables. Las tasas en general son variables. El costo del patrimonio, el costo promedio ponderado de capital y el KU pueden ser variables. Y en general lo son porque dependen de la inflación, que en la proyección puede cambiar, y del riesgo, que depende de la estructura de capital, o sea, el valor de la deuda financiera sobre el valor del patrimonio en cada año. Más adelante vamos a ver cómo se maneja esto de manera muy fácil. Tanto CAE como costo promedio ponderado de capital, de flujo de caja libre o de flujo de caja de capital, realmente dependen de KU, de la orden de impuestos, de los valores de la orden de impuestos, del valor de la deuda, el valor de la firma, el valor del patrimonio y del endeudamiento. Esto lo podremos ver en las siguientes diapositivas, cómo se relaciona. Cada supuesto de tasa de descuento del ahorro en impuestos, ya sea KD, KU, KE o cualquier valor, implica una colección de fórmulas tanto para el costo promedio ponderado de capital como para el costo de patrimonio, que se aplican a la flujo de caja libre, flujo de caja de capital y flujo de caja del accionista. Las fórmulas generales del costo de capital están basadas con un valor de la tasa de descuento, para el cual usamos la palabra o la letra psi, una letra griega, y simboliza ese psi a la tasa de descuento de la orden de impuestos. Estas fórmulas son para el costo promedio ponderado de capital del flujo de caja de capital, para el costo promedio ponderado de capital para el flujo de caja libre y para el costo del patrimonio, que está relacionado con el flujo de caja del accionista. Observemos en estas fórmulas generales cómo esa tasa de descuento de la orden de impuestos se relaciona con KU. Está restando en cada una de las fórmulas. De manera, lo vamos a ver en el cuadro donde tenemos las diferentes fórmulas, de manera que para el caso especial en que esa tasa de descuento de los ahorros en impuestos, esos términos, el segundo en los dos primeros y el tercero en el último, desaparecen debido a que KU menos la tasa de descuento, que es KU, pues hace cero, entonces eso se anula. El ejemplo que se desarrollará está construido suponiendo que la tasa de descuento del ahorro en impuestos es KU, que produce la fórmula más sencilla. No necesariamente se quiere decir que KU sea la tasa de descuento correcta, no, probablemente la tasa de descuento correcta sea KE, porque el ahorro en impuestos depende y es para los accionistas. Estas fórmulas se dedujeron desde el año 2002, están publicadas en el libro Cash Flow Valuation y también en un par de papers, uno en una revista india y el otro en una revista colombiana. Aquí está la colección de fórmulas para el costo de capital, cuando KD es la tasa de descuento del ahorro de impuestos, o KU o KE. Observemos entonces qué pasa cuando la tasa de descuentos es KU. Las fórmulas se simplifican sobremanera. Y en la mayoría de los casos se da lo que se conoce como una circularidad. ¿Qué es una circularidad? Cuando el valor de T menos 1 del total de la firma depende de la tasa que se está calculando
Por ejemplo, observemos el costo promedio ponderado de flujo de caja libre para KD o para KU o para KE. Encontramos que el valor D calculado en el periodo anterior está dependiendo del costo promedio ponderado de capital para el flujo de caja libre, y a la vez el costo promedio ponderado de capital para el flujo de caja libre depende del valor. O sea, hay una relación doble en todos los casos, excepto en el caso en que estamos calculando el costo promedio ponderado de capital para el flujo de caja de capital con KU, donde desaparecen todos los valores que puedan generar circularidad. Por lo tanto, se descuenta el flujo de caja de capital con KU, que es una tasa, digamos, exógena al valor propiamente dicho. Y en el caso en que la tasa de descuento del ahorro de impuestos es KE y se va a calcular KE, costo del patrimonio, en donde si se observa la fórmula, no hay ninguna de esos elementos que dependan del cálculo, en su cálculo, que dependan de KE. Por lo tanto, hay dos casos sin circularidad que facilitan mucho el cálculo del valor. Estos métodos que hemos mencionado son consistentes en la medida que todos ellos producen un resultado idéntico. Cuando hablo de idéntico, me refiero a los valores, y que las diferencias entre los diferentes métodos de los valores calculados es cero. Y cero es cero con un gran número de decimales. Desde la llegada de los computadores, los errores de redondeo ya no existen. Entonces, esa idea que se ha planteado históricamente de que las diferencias se deben a errores de redondeo, eso ya no existe. Los métodos más sencillos que no generan circularidad son el flujo de caja de capital, ya vimos por qué, cuando la tasa de descuento del ahorro de impuestos es KU, el APB de Myers, porque no genera ninguna circularidad, y el flujo de caja del accionista con el costo del patrimonio cuando cae la tasa de descuento del ahorro de impuestos. Todos los demás casos generan circularidad. La circularidad, afortunadamente, no hay que temerle a esto, es muy fácil de resolver usando la capacidad de iteración de la hoja de cálculo. Y esto se hace entrando a la hoja de cálculo por archivo, se busca opciones, se va a fórmulas y allí se activa la opción de iteración. De esta manera, entonces, uno ni siquiera se da cuenta de cuántas veces hace los cálculos de manera seguida hasta llegar al valor que nos interesa. Hay una curiosidad, un dato amable, y es que yo he podido identificar un par de ejemplos artísticos de la circularidad. Entonces me tengo que preguntar si será que el arte se adelantó a las finanzas. Por un lado está el pintor español Alemany, en donde dibuja un autorretrato del mismo autor pintando su autorretrato. Y resulta que ese autorretrato lo está pintando a él. Era de una clarísima circularidad. Hay otro pintor, tal vez más conocido, que tiene un cuadro que se llama Drawing Hands, manos que dibujan, en donde una mano dibuja otra mano que a su vez dibuja la mano inicial. Observen que este cuadro de Escher es del año 48, años antes de que Modigliani y Miller plantearan todas sus ideas sobre flujos de caja, todo lo que es la base de las finanzas corporativas. Aquí hay que tener un cuidado muy especial. La primera parte del ejercicio es muy sencilla, pero hay que ser muy cuidadoso y es muy fácil.
equivocarse, simplemente porque se eligen las celdas o se introducen en las fórmulas las celdas que no son, ¿sí? Y es posible que yo me equivoque. Y para calcular valores presentes con tasas variables vamos a usar una fórmula fundamental de las finanzas, como ya se mencionó, en donde el valor presente hoy es igual al valor presente del año siguiente más el flujo de caja del año siguiente descontada a la tasa del año siguiente. A continuación vamos a ver los resultados del proceso de trabajar el ejemplo que ustedes tienen acceso a él en Excel. Tenemos unos datos iniciales que se muestran allí en cursiva: la tasa de impuestos, el costo de la deuda, el costo del patrimonio sin deuda, el aporte de los socios, el valor inicial de la inversión, el flujo de caja del accionista y el saldo de la deuda a final de periodo. Con estos datos y siguiendo 6 pasos que están allí indicados, vamos a encontrar el pago de capital, saldo anterior menos saldo actual, los intereses, la tasa del costo de la deuda por el saldo de la deuda anterior, el ahorro en impuestos, que es el más sencillo, que suponer que el ahorro en impuestos es la tasa de impuestos por el gasto financiero. Y aquí hablo de gasto financiero porque los ahorros en impuestos en realidad no son únicamente los intereses. Puede haber otros gastos financieros como comisiones, estudios de crédito, ajustes a los estados financieros por inflación, y uno que es particularmente importante, que es lo que se conoce como pérdidas en cambio por tasas de cambio que varían a lo largo del tiempo. También se calcula el flujo de caja de la deuda. El flujo de caja de la deuda es lo que reciben los dueños de la deuda. ¿Qué reciben los dueños de la deuda? El pago de capital y los intereses. El flujo de caja libre entonces se puede calcular con esta información haciendo uso de la ecuación de equilibrio de flujos. Entonces el flujo de caja libre es el flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista menos el ahorro en impuestos. Esos 3 datos ya los hemos calculado. Y también podemos calcular el flujo de caja de capital de manera muy fácil. El flujo de caja de capital es la suma del flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista. O también, ya que está calculado el flujo de caja libre, como el flujo de caja libre más el ahorro en impuestos. Aquí hay que hacer una observación muy importante. Cada método de valoración debe ser considerado independiente de cualquier otro método. Esto significa que ningún resultado, sea de valores o de tasas calculadas, por ejemplo, valor total de la firma, valor del patrimonio, costo promedio ponderado de capital o costo del patrimonio, calculada en un método, nunca debe ser usado en el método que se está trabajando. Cada uno es independiente y autosuficiente. Cada uno genera todos esos valores o tasas. Y el ejemplo se llama paso a paso porque se sugiere trabajar en el orden indicado en esos pasos, como hicimos acá de los pasos 1 a 6. Entonces vamos a mirar los resultados que se van a obtener en la hoja de cálculo trabajando cada método de manera independiente y paso a paso, como ya hemos dicho. El primer método es el flujo de caja de capital descontado a KU. Traemos el flujo de caja de capital, traemos el KU, dato dado,
y con esto calculamos el valor presente del flujo de caja de capital a las tasas de KU que aparecen en pantalla. Este resultado es 592,51. Ese es el valor, digamos, de la firma o de los flujos de caja que nos ocupan. Con ese valor podemos calcular inmediatamente el valor presente neto de la firma, que es el valor de los flujos menos la inversión inicial que ya vimos anteriormente, que es de 500 y nos da un valor de 92,51. Después calculamos el valor presente neto del accionista. Para hacerlo vamos a calcular a partir de los datos que tenemos el valor del accionista, el valor del patrimonio del accionista, que sería el valor total de la firma menos D, usando la ecuación de equilibrio de valores. Eso nos da el valor del patrimonio y a ese valor del patrimonio restamos el valor invertido. El resultado es que los dos valores presentes netos son idénticos, como debe ser. ¿Por qué? Porque el valor presente neto le quita, digamos, al valor de la firma, le ha quitado ya el costo de capital, en este ejemplo KU, y después le quitamos la inversión inicial. ¿Y para quién es ese valor resultante? Ese BPN resultante es por definición para el accionista. Entonces, el valor presente neto de la firma, que es para el accionista, obviamente tiene que ser igual al valor presente neto del accionista. Segundo método es el valor presente ajustado, el APB o BPA de Myers. Entonces, para esto vamos a desarrollar 6 pasos. Traemos el flujo de caja libre, traemos el costo del patrimonio sin deuda, calculamos el valor de la firma sin deuda o desapalancada, trayendo a valor presente los flujos de caja libre con KU, y obtenemos el valor de la firma en el año 0 como el valor de la firma desapalancada. Traemos el flujo de caja del accionista y con KU, que es la tasa de descuento del ahorro en impuestos, hacemos el descuento del ahorro en impuestos y obtenemos el valor de 24,51, que sumado al valor de la firma sin deuda nos va a dar el mismo valor que obtuvimos en los métodos anteriores, 592,51. Se hace el mismo raciocinio que ya se hizo en el método anterior, de cómo se calcula el valor presente neto y cómo se calcula el valor presente neto del accionista. Los valores son absolutamente idénticos. El siguiente método es el valor total con el flujo de caja libre y con el costo promedio general, que tiene una circularidad. La circularidad se puede observar en la fórmula de costo promedio ponderado de capital, que es KU menos el ahorro en impuestos en T, dividido por el valor de la firma en T-1. Pero resulta que el valor de la firma en T-1 se tiene que calcular con este costo promedio ponderado de capital en cada año. Allí surge la circularidad. ¿Por qué es importante este método? Porque aquí estamos definiendo de manera general el ahorro en impuestos, de manera que no vamos en este método no nos vamos a restringir a los intereses como fuente de ahorro en impuestos. Allí podemos incluir todos los ahorros en impuestos que se ocasionen por cualquier gasto financiero que ya hemos mencionado atrás. Entonces traemos el flujo de caja libre, traemos KU, el costo del patrimonio sin deuda, traemos el ahorro en impuestos y en este paso 4
sin haber calculado todavía el costo promedio ponderado de capital, vamos a calcular el valor de la firma trayendo el flujo de caja libre con el costo promedio ponderado de capital que está en la fila 5, en el paso 5, que aún no se ha calculado. Allí va a haber al inicio 0 porque no hemos hecho ningún cálculo para definir el costo promedio ponderado de capital. Al terminar de definir en este ejemplo los 4 costos promedio ponderado de capital, obtendremos el valor que observamos aquí en pantalla, que es 592,51, que es idéntico al de los métodos anteriores como valor de la firma, y el BPN de la firma y del accionista es igual a 92,51 como vimos en los otros métodos. El siguiente método es el valor del patrimonio, que a la vez nos permite calcular el valor total a partir del flujo de caja del accionista y del costo del patrimonio apalancado. Nuevamente vamos a hacer unos pasos. El primer paso es traer el flujo de caja del accionista, que ya tenemos calculado. Inmediatamente calculamos el valor del patrimonio usando la tasa que aparece en el paso 6 y que todavía no se ha calculado, o sea, allí va a haber 0, y por lo tanto el resultado que va a obtenerse en el año 0 y en los demás va a ser muy diferente al que estamos observando, porque ya este es el resultado final. Después traemos el costo del patrimonio, el costo de la deuda y el valor de la deuda. ¿Esto para qué? Para poder calcular en el paso 6 el costo del patrimonio, que también genera una circularidad, porque observamos que el periodo, el valor del patrimonio de T-1 se tiene que calcular con T, y ese T ocurre a partir del año 1. Entonces ahí se genera esta circularidad. Entonces ahí incluimos el KU, el KD, la deuda del periodo correspondiente y el valor del patrimonio del periodo correspondiente, o sea, de los periodos anteriores a los cuales estamos calculando esos valores de patrimonio. O sea que para el año 1 usamos los datos del año 0, tanto de deuda como patrimonio, y así sucesivamente hasta el año 4. Cuando hayamos terminado el paso 6, aparecerá como valor el valor que estamos observando ahora, que es 217,51. El valor total simplemente se obtiene usando la ecuación de valores, y obtendremos la suma de 217,51 más 375 y nos va a dar 592,51, que ya conocemos, lo mismo que los dos valores presentes netos de la firma y del accionista. Por último, vamos a trabajar el método tradicional, que es el que está en todos los libros, pero vamos a hacerlo también en pasos. La fórmula del costo promedio ponderado de capital se encuentra aquí. Observemos que tiene dos partes: una contribución de la deuda después de impuestos y una contribución del patrimonio. Este método supone que la única fuente de ahorros en impuestos son los intereses, y por eso allí se incluye el costo de la deuda, de alguna manera multiplicando la deuda del periodo anterior. En este caso también hay circularidad, porque ese costo promedio ponderado de capital va a ser el utilizado para calcular el valor total de la firma, que a su vez genera el D% y el P%. Entonces, primer paso, traemos el flujo de caja libre, que ya conocemos. Segundo paso, calculamos de manera inmediata el valor total de la firma usando el flujo de caja libre y el costo promedio ponderado de capital. Ese costo promedio ponderado de capital es el que aparece como paso 13.
como lo vamos a calcular por primera vez, vamos a obtener ese valor con tasas de descuento igual a 0, porque esas se calculan como último cálculo en el paso 13. Obviamente los valores que aparecerán en el paso 2 van a ser muy diferentes. Sin embargo, esto nos va a permitir calcular, por ejemplo, el peso relativo de la deuda del periodo 0 y de los demás periodos, que sería deuda del periodo anterior dividido por el valor que se obtuvo en el año 2. Entonces, ese valor de la deuda lo traemos, como ya dije, de donde lo tenemos en la hoja de cálculo, y con esos dos valores calculamos el peso relativo de la deuda en el paso 4, que van a ser unos valores muy diferentes al comienzo, cuando se está construyendo el modelo, muy diferentes a lo que obtenemos al finalizar toda la operación. Traemos el costo de la deuda, traemos la tasa de ahorro de impuestos, y entonces calculamos el costo de la deuda después de impuestos, o sea, esta parte que está acá, que es esta que está aquí. Entonces, el siguiente paso es encontrar la contribución del costo de la deuda o de la deuda al costo promedio ponderado de capital, que ya incluiría el costo de la deuda después de impuestos ponderada por el peso de la deuda en el costo promedio ponderado de capital. Ese peso de la deuda es el que obtuvimos en el paso 4. Entonces, el paso 8 lo que define es este primer término que hace parte del costo promedio ponderado de capital. Ahora vamos a trabajar con el patrimonio. Traemos el KU que ya conocemos, calculamos el peso relativo del patrimonio como 1 menos el peso relativo de la deuda, porque como tenemos dos fuentes de financiación, cada una va a asumir un valor tal que la suma de los dos sea 100%. En el paso 11 calculamos el costo promedio ponderado de capital, esta vez usando el porcentaje de contribución de la deuda y de contribución del patrimonio, y construimos ese KE como KU más KU menos D por D% sobre P%. Y repito, el resultado que vamos a obtener va a ser muy diferente en los primeros pasos a lo que estamos viendo en pantalla. En el paso 12 calculamos cuál es la contribución del patrimonio al costo de capital, o sea, este segundo término que tenemos en el costo promedio ponderado de capital, que lo calculamos acá. Y finalmente, en el paso 13, calculamos el costo promedio ponderado de capital después de impuestos, por supuesto, simplemente sumando la contribución de la deuda y la contribución del patrimonio al costo promedio ponderado de capital. Cuando hayamos calculado el costo promedio ponderado de capital de los años 1 a 4, obtendremos como resultado 592,51, que nuevamente es igual al valor calculado para los flujos, para la firma, con todos los métodos anteriores, y nuevamente el valor presente neto se calcula para la firma y para el accionista y son idénticos. Con esto hemos cerrado el cálculo del valor en el ejemplo paso a paso, que nos muestra métodos consistentes para toda la operación de cálculo de valor. Conclusiones. La siguiente parte de esta presentación vamos a mostrar con el ejemplo paso a paso,
¿Cómo se calculan todos estos métodos que ya vimos y cómo todos ellos producen ese idéntico valor y ese mismo BPN que lo hemos visto en forma escrita, pero no lo hemos visto haciendo los cálculos? Lo mismo sucede con el valor presente neto, que le hemos dicho ya muchas veces, que el BPN del proyecto de la firma es igual e idéntico al BPN del accionista. También observamos, tanto en esta presentación como en el ejercicio de construcción en la hoja de cálculo, que hay métodos más fáciles que otros. Y se sugiere aplicar una ley muy sencilla: no hacer con más lo que se puede hacer con menos. No es cierto, además, que haya métodos más apropiados para ciertas empresas o sectores. Esos métodos funcionan para cualquier tipo de empresa. Vimos también que se puede manejar la circularidad en los casos que presentan circularidad, y ya los hemos mencionado. Ahora podemos empezar a armar los 5 métodos en la hoja de cálculo. Yo voy a mostrar paso a paso cómo se arman esos 5 métodos para que el que está mirando el video pueda hacerlo por su propia cuenta. Ahora vamos a proceder a trabajar paso a paso el ejemplo paso a paso, el cual pueden bajar de la dirección que se está viendo en pantalla, aquí y acá. Ese ejemplo tiene lo siguiente: en la parte central vamos a tener el área de trabajo, en la parte izquierda vamos a tener las fórmulas que hay que construir, y en la parte derecha vamos a tener los valores resultantes tal y como los vimos en las diapositivas. Entonces vamos a trabajar con los datos de entrada que están en amarillo y empezamos a calcular los diferentes elementos que se necesitan. Primer elemento, vamos a encontrar cuál es el pago de capital que se ha hecho conociendo los saldos del año 0 y del año 1 y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar la diferencia entre saldo de la deuda del año 0 y saldo de la deuda del año 1. Vamos a calcular los pagos de intereses, que van a ser el costo de la deuda multiplicado por el saldo anterior. Vamos a calcular los ahorros en impuestos, que ya dijimos que era la forma más sencilla de calcularla, suponiendo que los ahorros en impuestos se generan únicamente por intereses pagados. Vamos a calcular el flujo de caja de la deuda, que es lo que recibe el dueño de la deuda, o sea, el pago de capital y el pago de intereses. Nuevamente, yo quiero hacer la advertencia de que cada método debe ser considerado independiente de cualquier otro, y que los resultados de valor o de tasas de un método no debe ser utilizado en otro. Usando la ecuación de equilibrio de flujos, entonces podremos calcular el flujo de caja libre. ¿Y qué es el flujo de caja libre? El flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista menos el ahorro en impuestos. El flujo de caja de capital va a ser el flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del accionista. Calculados todos estos valores para el año 1,
podemos copiarlo hasta el año 4. Ya tenemos los datos básicos que necesitamos de entrada. Entramos ahora a calcular el flujo de caja de capital como flujo para descontar y encontrar el valor de la firma. Para ello entonces necesitamos el flujo de caja de capital, que ya lo hemos calculado acá, el KU, que lo tenemos como dato de entrada, y aquí vamos a calcular el valor presente del flujo de caja de capital a la tasa KU. Entonces aquí vamos a usar esta ecuación, esta fórmula, que es una fórmula básica de las finanzas. Entonces vamos a decir que es el valor presente del año siguiente más el flujo de caja del año siguiente dividido por 1 más la tasa del año siguiente. Copiamos hasta el año 1, obviamente vamos a encontrar que eso es 0, porque no hay ningún flujo, ninguna tasa, pero vamos a copiar esto hasta el año 4. Resultado, nos dio el mismo valor que ya habíamos mostrado en las diapositivas. Ahora vamos a calcular el valor presente neto de la firma, que va a ser el valor total de la firma menos la inversión total que se ha hecho, y que la tenemos acá. Ahora vamos a calcular el valor presente neto del accionista partiendo del valor total de la firma, o sea, con la ecuación de equilibrio de valores, le restamos el valor de la deuda y obtenemos el valor del patrimonio. Y al valor del patrimonio, que es calculado allí, le restamos la inversión inicial de patrimonio. Y eso nos da los famosos 92.51 como BPM, igual que el método anterior que ya hemos mencionado. El siguiente método que vamos a examinar es el valor presente neto ajustado. Para eso entonces tenemos que traer el flujo de caja libre que ya hemos calculado traemos el costo del patrimonio que ya conocemos dónde está, y calculamos el valor de la firma sin deuda con el flujo de caja libre y KU, lo llevamos hasta el año 1, traemos el ahorro en impuestos que ya hemos calculado acá arriba, calculamos el valor del ahorro en impuestos con KU y lo copiamos al año 1 y sumamos los dos valores. Obviamente estos no van a ser los valores definitivos. Entonces llevamos hasta el año 4
y observamos que se ha calculado el valor de la firma sin deuda, el valor del ahorro en impuestos, y sumado da 592, como lo hemos previsto desde antes. Ahora vamos a calcular el valor presente neto de la firma o del proyecto, descontando el valor inicial de la inversión, la 92.51, ya sabíamos que nos iba a dar ese valor. Calculamos el patrimonio restando la deuda del valor total, y a ese patrimonio le restamos el valor, a ese valor de patrimonio le restamos el valor invertido en patrimonio, y nuevamente obtenemos el mismo resultado del método anterior que ya habíamos anunciado desde antes. Ahora vamos a calcular el valor calculando el flujo con el flujo de caja libre y el costo promedio ponderado de capital generalizado, digámoslo así. Ya explicamos cómo era la racionalidad detrás de ese cálculo y por qué era importante. Entonces traemos KU, traemos el ahorro en impuestos que ya hemos calculado acá, y aquí calculamos el valor con el costo promedio ponderado de capital o WACC del paso 5, pero todavía ese costo promedio ponderado de capital no está calculado, por lo tanto va a ser 0 y el valor que obtendremos va a ser diferente. El valor va a ser el flujo de caja libre más el valor del año siguiente dividido por 1 más el costo promedio ponderado de capital del año siguiente. Ahora llevamos esto hasta el año 4. Este resultado no es el definitivo. Vamos a calcular ahora el costo promedio ponderado de capital, pero antes garanticemos que no tenemos activado la iteración simplemente para darnos cuenta en qué momento se genera esa circularidad. Entonces vamos a calcular ese costo de promedio ponderado de capital como KU menos el ahorro en impuestos dividido por el valor calculado en el periodo anterior. Como desactivamos la característica de iteración, Excel dice, mire, yo no puedo calcular eso porque es una referencia circular. Entonces, para que eso funcione, entonces vamos a archivo, opciones, fórmulas, y habilitamos el cálculo iterativo. Entonces ya él puede calcular ese costo promedio ponderado de capital. Llegamos hasta el final y aparece el mismo valor solo después de haber terminado los cálculos de los 4 años para el costo promedio ponderado de capital. Ya lo demás lo sabemos. Le calculamos el valor presente neto de la firma o del proyecto, calculamos
calculamos el patrimonio descontando el valor de la deuda y además descontamos la inversión de patrimonio y obtenemos los mismos valores de los demás métodos. Para que no haya duda, vamos a hacer una prueba de cuál es la diferencia entre dos valores cualquiera calculados. Aquí tenemos un valor de 0, pero lo queremos ver con muchos decimales. Le podemos añadir más decimales como queramos. ¿Esto qué significa? Que los métodos son completamente consistentes, coherentes y las diferencias son absolutamente iguales a cero. El siguiente método es el flujo de caja del accionista con su tasa de descuento, el valor, el costo del capital propio o del accionista o del patrimonio. Entonces tenemos el flujo de caja del accionista inmediatamente calculamos el valor del patrimonio con base en este flujo y este valor dividido por 1 más el CAE del año 1. Lo llevamos hasta acá, traemos KU, traemos KD, traemos el valor de la deuda en cada año y la vamos a tener desde el año 0. Calculamos CAE de acuerdo con la fórmula que está a la izquierda, que va a ser KU más KU menos KD multiplicado por la deuda dividido por el patrimonio. Este no es el valor, entonces vamos a llevarlo hasta el año 4 y estos son los valores porcentuales que nos interesan. Ahora vamos a ver cuál es el valor total, o sea, el valor de la deuda más el valor del patrimonio, y nos aparece el número ya conocido de 592.51. Calculamos el BPN de la firma, digamos, restándole la inversión inicial. Calculamos el patrimonio restando la deuda, y a esto le restamos la inversión de patrimonio, que obtenemos los mismos valores presentes netos, el mismo valor total de la firma, o sea, hay absoluta coincidencia y exactitud en los resultados. Ahora vamos a calcular el valor total de la firma basándonos en el flujo de caja libre y en el costo promedio ponderado del capital.
Este procedimiento tiene 13 pasos. Traemos el flujo de caja libre y el año 1 que ya hemos calculado. Inmediatamente calculamos el valor de la firma con base en el flujo de capital que ya hemos dicho y con base en el paso 13, que es el costo promedio ponderado de capital, que todavía no se ha calculado. Obviamente los resultados no van a ser los que ya conocemos de las diapositivas, y extendemos esto, lo copiamos hasta el año 1, vamos a generar esta columna, de manera que procederemos ahora a calcular o a traer el valor de la deuda que ya conocemos. Lo llevamos hasta el año 1. Ahora podemos calcular el peso de la deuda sobre el valor total. Sabemos que ese no es el resultado inicial. El peso de la deuda sobre el resultado del valor inicial nos da un valor extraordinario, inusual. Traemos el costo de la deuda, traemos el costo o la tasa de impuestos, y con esto calculamos el costo de la deuda después de impuestos, o sea, 1 menos la tasa de impuestos. Ahora, con ese costo de la deuda después de impuestos calculado y conocido el peso relativo de la deuda, podemos calcular la contribución de la deuda al costo de capital. Ahora continuamos para calcular la segunda parte del costo promedio ponderado de capital, que es lo relacionado con la contribución del costo del patrimonio. Nos traemos KU, calculamos el costo o el peso relativo del patrimonio como 1 menos el peso relativo de la deuda, que ya lo hemos calculado acá. Nos cuidamos de que no se introduzca ahí un número porcentual indebido. Calculamos ahora el costo del patrimonio con la fórmula que ya conocemos, y la ponderación de deuda y de patrimonio nos va a servir para medir la estructura de capital, o sea, el endeudamiento. Entonces multiplicamos por D por ciento y dividimos por P por ciento. Ahora podemos calcular la contribución del costo del patrimonio al costo promedio ponderado de capital. Y por último, en el paso 13, sumamos las dos contribuciones y ahora copiamos hasta el año 4. Obtenemos el mismo resultado que ya conocemos, 592,51.
calculamos el valor presente neto de la firma, ya sabemos cómo calcularlo, con base en el valor de la firma menos la inversión total que se ha hecho desde el inicio. Nos da 92.51. Ahora calculamos el valor del patrimonio restando al valor total de la firma el valor de la deuda, y a ese valor del patrimonio le restamos la contribución o el aporte inicial de los socios y obtenemos exactamente el mismo resultado. Como podemos ver, todos los métodos producen exactamente el mismo resultado. Una vez más, vamos a comprobar la exactitud de los valores. Tomemos por ejemplo el valor del quinto método y lo restamos del cuarto método y le aumentamos los decimales que queramos. Es decir, no hay duda de que los datos son consistentes y exactos. Con esto hemos mostrado entonces que el valor, sea el valor de la firma y el costo promedio ponderado de capital y el valor del patrimonio, el costo del patrimonio, están relacionados con los flujos porque todos dependen de los valores y los valores a su vez han sido calculados a partir de los flujos. Con esto queda ilustrado el procedimiento para hacer una valoración con 5 métodos diferentes y nuevamente recuerdo que todos dan exactamente igual, que hay una llamémosla ley que nos sugiere no hacer con más lo que se puede hacer con menos. Muchas gracias.